Causas de la Guerra Fría. 1. El miedo y el sentimiento anticomunista. 2. El derrumbe de Europa como potencia mundial. 3. Las tensiones propias del reparto político territorial de Alemania. 4. La creciente injerencia estadounidense en Europa. 5. La ocupación rusa de los territorios europeos del este. Definición de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental capitalista y oriental socialista, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética en 1945. Fecha de la Guerra Fría. Inició el 12 de marzo de 1947. La Guerra Fría es el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991, que dividió al mundo en el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el oriental comunista, encabezado por la URSS. Protagonistas de la Guerra Fría. Los protagonistas de este nuevo escenario eran dos superpotencias que se definían por oposición, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética en 1945. La crisis de Berlín. La crisis de Berlín de 1961 fue el último gran incidente político-militar europeo de la Guerra Fría sobre la ocupación militar en la capital alemana de Berlín. Fue provocada por la Unión Soviética mediante un ultimátum exigiendo la retirada de las Fuerzas Armadas Occidentales de Berlín Occidental. Finalmente, para 1989 miles de berlineses, tanto del lado oriental como occidental, se aglomeraban frente al muro y sus barreras fronterizas para derribarlo. Guerra de Corea. El primer enfrentamiento gran envergadura durante la Guerra Fría ocurrió en Corea a principios de 1950. En agosto de 1945, de acuerdo con la Conferencia de Yalta, la URSS llegó a un acuerdo en Estados Unidos para frenar el avance en el paralelo 38, que cruzaba la península de Corea y la divide en dos. El 25 de junio de 1950, los norcoreanos, con apoyo soviético y chino, invadieron el sur. Guerra de Vietnam. En el siglo XIII lograron derrotar la invasión de los mongoles que habían extendido su dominación a toda China feudal. Desde fines del siglo XIX, la religión del mundo conocida como Indochina, integrada por Vietnam, Laos y Camboya, formaba parte del imperio francés sobre todo el sur de Vietnam, lo que produjo un cambio en las relaciones sociales de las aldeas. A partir de ahí se inició el envío masivo de armamentos y soldados estadounidenses a Vietnam del Sur y bombardeos sobre objetivos específicos de Vietnam del Norte. El conflicto árabe-israelí. El problema radica en que hay dos pueblos en un mismo territorio y ambos lo reclaman como propio. Los israelíes consideran que les pertenece porque dicen que les han sido legado por Dios como figura en el Antiguo Testamento y porque siempre hubo judíos. Para los israelíes, la creación del Estado de Israel representa la respuesta a la persecución que han vivido los judíos a lo largo de toda su vida. Y consideran que es la única garantía que tienen para que no los persigan nunca más, a comienzos del siglo II a.C. Liberaciones nacionales. La dinámica de la Guerra Fría trajo como resultado la proliferación de los movimientos de liberación nacional que tenían como objetivo principal la independencia política, económica, social y cultural de los pueblos oprimidos e independientes. En América Latina, en las décadas de 1969 y 1970, desarrollaron movimientos de la liberación nacional, pero no porque fuesen colonias, sino por el poder indirecto que Estados Unidos ejercía sobre la religión por su potencia económica, ideológica, cultural y militar. En Chile surgió un movimiento nacionalista que intentó cambiar la realidad social por la vía pacífica. Las consecuencias de la Guerra Fría.
Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo y la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Esto llevó al fin del comunismo. Las consecuencias de Berlín. El colapso de la República Democrática Alemana y la reunificación alemana durante 1990. Las rebeliones en distintos países en Europa Occidental alentados por el éxito de los alemanes. Las consecuencias de la Guerra de Vietnam. La reunificación y reconstrucción de Vietnam bajo una misma bandera y un único gobierno. Estados Unidos sufrió una derrota apabullante, y los movimientos comunistas de Laos y Camboya. Las consecuencias del conflicto árabe-israelí. Fueron tan variadas como la propia naturaleza del conflicto árabe-israelí, en el que estás enmarcado. Las principales consecuencias se derivaron de los daños producidos tanto en la Franja de Gaza como en el sur de Israel, como consecuencias del incremento de las hostilidades durante el conflicto, del número y la naturaleza de las víctimas producidas principalmente en el bando palestino. Las acusaciones por parte de las diversas organizaciones internacionales contra ambos bandos por la posible comisión de crímenes de la guerra y uso de armamento prohibido durante la contienda. Las clases conservadoras no estuvieron de acuerdo en el ejército incitado por Estados Unidos y los partidos de derecha trataron de bloquear las reformas desde el Congreso. Pero como no pudieron, entonces recurrieron al plebiscito para quitarle el poder a Allende, pero el resultado fue la ratificación del presidente.